Buenas noches. Hoy es la 10ª conferencia sobre biografía del Buda. Y la vez pasada llegamos al diagrama 100. Y vamos a continuar esto. Porque el príncipe Siddhartha, ya un sramana, un practicante en la búsqueda de la espiritualidad, empezó su camino en búsqueda de una forma de erradicar el sufrimiento humano, erradicar vejez, enfermedad y muerte. Y ha encontrado a su primer maestro, que se llama Arada Kalama, y está aprendiendo con él. Y por favor lea diagrama 100, por favor. Dejando Ranagrilla, Siddhartha viajó hacia el sitio donde vivía el sabio Arada Kalama. Él era uno de los académicos más conocidos de aquel tiempo, quien había fundado muchos institutos de enseñanza de varias disciplinas. Siddhartha se quedó con Arada Kalama y estudió diligentemente con él. Rápidamente su conocimiento y capacidad pudieron ser favorablemente comparados con los de su maestro y fue reconocido como un virtuoso y prominente discípulo del viejo sabio, situación que hizo muy feliz a Arada Kalama. Un buen maestro siempre se pone alegre al encontrar un buen alumno. Esta debe ser la situación de una mentalidad saludable de un verdadero maestro. Hoy día no es necesariamente así, porque todos quieren ser gurús, todos quieren maestros y nadie quiere que los discípulos superan a los maestros. Hay muchas personas que están más alegres de estar con personas que están a un nivel más bajo, pero tienen mucho miedo de que sus alumnos les superen. Y eso es un problema de ego. La espiritualidad no es para incrementar el ego, el egoísmo. La espiritualidad debe incrementar la compasión, la humildad y querer compartir logros de uno mismo. Querer que esa realización fuese impartido adecuadamente para que otros lo aprendan y que pueden llegar a un nivel aún más alto. Una de las virtudes de un buen maestro es poder aceptar que su alumno le supere, llegue a su nivel o que le supere. Y porque le doy un ejemplo. ¿Qué pasa cuando un alumno le pregunta algo al maestro y el maestro no tiene respuesta? En la antigüedad, con un maestro, le agradece a su alumno por preguntarle algo que no sabe. Entonces va a averiguar. Hoy día no. Los gurús se ponen enojados, indignados, porque su alumno, por falta de respeto, le preguntó algo que no tiene respuesta. Eso no es, la verdad, eso no es una actitud correcta de un maestro. Es como uno siempre quiere la luz sobre uno mismo. Y por eso, la verdad es, en Vinaya, que son colección de preceptos para monjes, el Buda siempre dice, el verdadero maestro siempre piensa como un alumno, se siente como un alumno, porque siempre está aprendiendo con los otros mientras enseñando. Okay. Lea diagrama 101, por favor. Un día, Arada Kalama le dijo a Siddhartha: ahora tú sabes cada cosa que yo sé y estás capacitado para enseñar tan bien como yo lo hago. Lo que yo sé, tú lo sabes igualmente bien. Hay una pequeña diferencia entre nosotros.
quédate aquí y ayúdame a enseñar a los alumnos. Siddhartha preguntó, ¿no tienes nada más que enseñarme, maestro? ¿No puedes enseñarme cómo escapar de la vejez, la enfermedad y la muerte? Arada Kalama no respondió, porque él ya le había enseñado todo cuanto sabía. Mira, ese maestro Arada Kalama le enseñó todo. Hay un chiste en la antigua China en que el maestro siempre guarda una cosa que no le enseña al alumno. Y desde lo que yo veo aquí en Argentina, guardan mucho más. Una persona realmente en la búsqueda de espiritualidad no tiene miedo de que otros sepan todo lo que sabe. No tiene miedo de compartir su conocimiento. ¿Por qué? Porque ve a todos como compañeros en la espiritualidad. No le interesa que siempre tiene que tener ese, ¿cómo se dice? Halo sobre su propia cabeza. La verdad, el halo, o alá, ¿cómo se dice? Es el halo. El halo tiene que ser alrededor del método, de la enseñanza. Porque una enseñanza que solo puede servir para pocos y no para todos, no es una verdad universal que llamamos. Verdad universal debe ser accesible a todos. Ahora, debido a disposiciones diferentes de cada uno, por supuesto, de acuerdo con la capacidad, hay diferentes niveles. Pero una enseñanza que corresponde a la verdad universal debe poder ser captado, ¿cómo se dice?, a su forma, a su manera, por diferentes personas. Entonces, un buen maestro no debe tener miedo de que su alumno sea igual o que le supere. La verdad es debe regocijarse en el logro de su propio alumno. Y cuando su alumno ya le supera, le debe cambiar y querer aprender con el alumno, porque ya es su maestro. Eso es la actitud correcta de la práctica. Él, ese maestro, Arada Kalama, le invitó a Siddhartha a enseñar a su grupo juntos. Mira qué apertura tiene, o tuvo. Usualmente dando ejemplos, ¿no?, un alumno llega a un nivel, usualmente dos cosas suceden. Uno, el maestro le da presión, no debes avanzar más. O segundo, el alumno quiere salir y hacer su propia escuela. Pero en este caso, Arada Kalama le invitó a Siddhartha: usted ya tiene mi nivel, quiero que enseñemos juntos a la gente. Qué apertura, ¿no? Y es también, le estoy indicando cosas que tienen que saber para siempre estar encontrando buenos maestros en su sendero, en la búsqueda. Porque alguien que manifiesta mucho ego y no querer igualdad, o que tiene miedo de que los alumnos sepan más, entonces ya algo está mal con ese maestro. Esas son indicaciones de su virtud. Siddhartha buscaba la solución ¿a qué? A la vejez que él vio, enfermedad y muerte. Es decir, él estaba buscando cómo eliminar ese problema del renacimiento. Ahora, tengo que hacer una comparación del método de los yogis en la antigua India, o también hoy, con el método o los métodos que Buda Shakyamuni enseña. Por favor, ponga cosmología budista. La vez pasada empecé a hablar sobre eso, pero yo quiero darle más detalles.
aquí están los humanos, este nivel. Esta es la cosmología budista. Contrario a muchas religiones de nuestro mundo, en la cosmología budista tenemos 28 niveles de cielo. Cielos, no es cielo. No hablamos de Dios, sino equivalemos la palabra Dios a ser celestial. Es decir, hay 28 niveles de seres celestiales en nuestro cosmos. Con S, ¿no? Cosmos. Y por supuesto hay reinos infernales y tanto como fantasmas hambrientos. Ahora quiero concentrar en esta parte de cielos. Según el Buda, solo en el nivel humano uno puede alcanzar la perfección de compasión y sabiduría. Y ya la vez pasada expliqué por qué. Pero esta vez quiero indicarle qué es lo que los yogis practican en su... qué es lo que buscan. Ellos buscan nirvana. Pero nirvana, que hoy día cuando usamos en traducción, lo escribimos con N minúscula. Nirvana significa ultimate bliss en inglés. En español sería una felicidad superior. Es como que no hay otro. Es una felicidad permanente. Esa palabra existía antes de que el Buda Shakyamuni lo definió de nuevo. De acuerdo con la definición budista, nirvana significa estado de paz y tranquilidad total. No significa la misma cosa que felicidad última, inalcanzable. Ahora, ¿qué es esa felicidad? Digamos, vamos a tomar aquí hay 6 cielos en la esfera de deseo y para arriba hay 18 más. Este maestro Arada Kalama enseñaba el nivel que es los últimos 4, el primero de los últimos 4 niveles, que se llama Samadhi de no forma. Y él alcanzó nivel de Samadhi de espacio infinito. ¿Qué quiere decir eso? Cuando uno entra en concentración, Samadhi quiere decir concentración, entra en un estado, uno ya no siente a carga del cuerpo. Entonces, la conciencia está enfocada a un nivel en que ya está como, uno está por todos lados y no hay un lugar fijo. Y cuando uno no siente carga del cuerpo, ¿qué sucede? No siente sufrimiento del cuerpo. Y puede mantener en esos estados por horas, días y meses. Ahora, para ellos, ese estado es llamado nirvana. Para los yogis, ellos consideran esos estados, poder permanecer en esos estados es como en estado de nirvana para ellos. Ahora, el príncipe o el Sramana Siddhartha, practicando eso, se dio cuenta que sí, él pudo entrar en ese estado, pero no pudo ayudarle a cortar sus aflicciones. Es como esos estados de concentración no le ayudaba a entender qué es la vejez, enfermedad y muerte. No trataba la raíz, sino le daba un sentido de escape del sufrimiento. En los textos budistas que hablan sobre meditación y meditación de un nivel muy avanzado, te explican estar en esos niveles, especialmente niveles de no forma, hay 4 cielos aquí, es como alguien bebe mucho
es como uno esté borracho y sube a la montaña y siente una paz y tranquilidad y un alivio, pero está borracho porque está con gusto del estado de samadhi, estado de concentración. Pero ¿qué pasa cuando se despierta de eso? Se llama despertar del borracho, o despertar de eso. Cuando se despierta, tiene un choque muy fuerte con la realidad. El estado meditativo de no forma, cuando uno sale de esto, es muy chocante, porque color, sonido, todas las cosas mundanas le chocan. Es demasiado para sus sentidos. Es decir, que nos sirve para una introspección en la vida diaria. Ahora, el príncipe Siddhartha, practicando eso y llegando a ese nivel de infinito, de espacio infinito, se dio cuenta que no le ayuda a cortar las aflicciones. Y entonces le preguntó a su maestro, ¿esto puede ayudar? Y él no le contestó porque no entendía, no estaban en el mismo objetivo. Yo creo que los occidentales, y estoy hablando de América, Norteamérica y Sudamérica, este afán de aprender meditación, hay una cosa kármica en esto. ¿Y sabe qué es? Los que le gusta meditación tuvieron el último renacimiento como ser celestial. Y por eso le encanta meditación. Porque les digo una cosa, los países orientales, los budistas o los practicantes no necesariamente les gusta practicar la meditación. La verdad es, si yo digo, vamos a practicar meditación para una comunidad, digamos, de chinos de Taiwán, se van corriendo. Y si yo digo, vamos a reunirnos para recitar algo, para hacer una ceremonia, para cantar, elogiar, una ceremonia así, ¡wow! Llenan miles. Pero aquí es al revés. Si yo solo quiero enseñar teoría, mitad y mitad. Pero si yo quiero hablar de meditación, se llena el salón. Porque en su subconsciencia tienen rastros de seres celestiales. ¿Cuáles son los criterios para renacer como humano? Para renacer como humano, uno solo tiene que mantener los 5 preceptos y para tener buenos recursos, sea familiares, renacer con buenos padres, buena familia, buenas condiciones, buena apariencia. Entonces uno tiene que practicar la generosidad, donación, ayudar a los otros. 2 cosas solo necesita para renacer como humano: la conducta ética o la conducta compasiva, que es 5 preceptos, y generosidad. Ahora, eso es para aquí. Pero si uno quiere renacer en los cielos para arriba, nivel de meditación, nivel de alcance, de concentración, va incrementando hacia arriba. ¿Entienden? Es decir, uno tiene que practicar 3 cosas, no solo 2. Tiene que practicar 5 preceptos, es decir, conducta compasiva, generosidad, ayudar a los otros para acumular méritos, y meditación. Y depende del nivel de uno renace en uno de esos cielos. Ahora, eso es algo que me fascina un poco, es que en las religiones mayores de nuestro mundo hay muchas religiones que hablan de renacimiento en el cielo, pero no tienen técnica para meditación.
no es posible renacer en cielo así. ¿Entienden? Uno de los 3 criterios para renacer en cielo es tener cierta dominación o control de la mente para poder renacer en cielo. Y por eso, de los 95 religiones en la India, muchos yogis practicaban la meditación, porque ellos buscan un renacimiento en los cielos. Puede ser cielos de alto nivel como en no forma o de deseo. Ahora, después vamos a ver, porque en diagrama 102 va a ir a otro maestro y vamos a explorar qué es lo que sucede. Ocho de caliente, 8 de... ¿sí? Eso sería otra clase. Sí. Seguimos. Ella está quebrando la regla. Ella que me ayuda a organizar la conferencia. Mal ejemplo. Ok, bueno, entonces lo podemos tocar ese tema cuando llegamos a question and answers. Ya. Mal ejemplo. Un día Arada Kalama le dijo a Siddhartha: ahora tú sabes... No, 102. Lo que el sabio Arada Kalama había enseñado a Siddhartha consistía principalmente en el conocimiento de la meditación, en el modo de hacer que la mente eliminara toda conciencia sobre la existencia de cualquier ámbito. Maestro. No lea las cosas en sánscrito, está bien. Akincha Nyaya Tana. Okay. Y luego la manera de permanecer en la alegría del samadhi. Pero este tipo de conocimiento no era ni exhaustivo ni definitivo. Esto no satisfizo a Siddhartha, porque no proveía una respuesta a los problemas de la vida y la muerte, de la vejez y la enfermedad, que ocupaban constantemente su mente. Por este motivo, Siddhartha finalmente partió nuevamente en búsqueda de quien podría poseer conocimientos más elevados que Arada Kalama y estuviera capacitado para enseñarle más. Nosotros cuando nos entrenamos, cuando en periodo de novicio, nos enseñan cómo uno decide a su maestro. Por ejemplo, uno tiene que escuchar sus enseñanzas y ver si uno puede entenderlo, puede captarlo y tiene cierta sintonía. Y después uno tiene que observar el comportamiento del maestro, de lo que habla, cómo lo manifiesta. Una vez que una persona decide a aprender con alguien, tiene que darle 3 meses a 1 año, por lo menos, poner la enseñanza en prueba y para ver si es que funciona. Pero una vez que uno ya ha aprendido todo con el maestro, no hay tal cosa no hay ningún daño en cambiar maestro. Eso no es la búsqueda espiritual, no está buscando una compañía para jubilar. Es decir, uno va, aprende y sigue la búsqueda cuando ya lo ha aprendido todo. Tampoco lo que uno hace es dip in the sauce, en inglés se dice. Así, salsa, probar salsa, así, cada salsa le prueba un poquito, así,
Y después le pregunta, ¿cuánto probaste? No tengo idea. Se mezcló todo. Y alguien te pregunta, ¿y qué practicas? Oh, yo practico todo. Yo sé de todo. Es decir, no sabe nada. No hay un método estructurado, sistemático. Agarra cualquier cosa y trata de armar su propia escuela. Eso es lo que sucede mucho aquí. Hay personas que van ahí, un poquito de retiro aquí, un poquito de retiro aquí, el otro aquí, diploma aquí, certificado ahí, y ya, ¡boom!, su escuela. Y con eso, ¿sirven o no para la gente? Sí, sirven. Pero solo te puede introducir o incentivar a la espiritualidad. Pero para elevar el nivel, difícil. Porque ese método no es debidamente comprobado. Estamos hablando, cuando hablamos de los métodos del Buda Shakyamuni, estamos hablando de 2500 años viniendo así. Y con técnicas, una transmisión a través de monjes que nunca se cortó. Entonces, tiene su valor. Ahora, yo tampoco quiero quitar valor a los que intentan. ¿Cómo se llama? Los pseudo, los modernistas, todo eso. Yo no quiero quitar valor tampoco, porque yo sé que hay muchos libros de autoayuda que ayudan mucho. Pero, ¿qué pasa si uno solo lee esos libros y no se concentra, no encuentra una técnica para ponerse las pilas a practicar? No hay forma de avanzar. Uno puede estar así, parado en un lugar y pensando que ahí es mejor. Quiero ir ahí, quiero ser más feliz. Y te hablan de la felicidad teóricamente, pero no hay un camino para llegar. Ahora, la búsqueda continúa, porque Siddhartha ya llegó al nivel de su maestro. Y su maestro no le retó, no se enojó, sino se regocijó de su continuación en el sendero. Porque todos ellos tienen algo en común. Dependían de las enseñanzas y no de las personas. Sinceramente le voy a decir, en esta época no es bueno depender de alguien. Es mejor depender de lo que dice alguien o lo que practica alguien, no de esa persona. Depender del personaje, uno entra en la idolatría. Cuando uno empieza a idolatrar, pierde razonamiento, incrementa la parte emocional, y ahí, oh, el maestro, el guru. Pero mira, el maestro puede practicar una barbaridad, pero si uno está emocionalmente apegado, sus pies están anclados en la emoción, no va a poder elevarse espiritualmente. Ahora, según lo que nosotros entendemos de nuestros maestros, nos enseñan que cuando empezamos a irracionalmente justificar todo el maestro, ya estamos mal. Cuando yo estaba en Estados Unidos practicando con mi maestro Zen Chin, él nos enseñaba que tenemos que seguir la enseñanza, no idolatrar a él, porque él tenía un conocimiento inmenso. Y siempre hacía un chiste, porque hay personas que dicen, oh, el maestro sabe, él sabe, él vino en mi sueño, dicen así, todas esas cosas, hablan de esas tonterías. Entonces,
yo usualmente le decía a la gente, mira, a mí no me importa si el maestro está ahora volando en el cielo, no tiene nada que ver conmigo. Lo que nos debe interesar más es cómo sus enseñanzas nos ayudan a reducir nuestras aflicciones y cómo nos hace traer más paz y felicidad en nuestra práctica. Eso es muy importante. Ok. 103, por favor. Más tarde, Siddhartha se enteró que un viejo sabio llamado Rakamaputra tenía un profundo conocimiento y un elevado y virtuoso carácter. Por eso se acercó, se convirtió en su discípulo, estudió y practicó devotamente hasta que en conocimiento y capacidad fue igual a su maestro. Udraka Ramaputra también sentía mucho afecto por Siddhartha. Admiraba su inteligencia y talento y lo instó a que permaneciera y lo ayudara a enseñar a sus discípulos. Okay. Udraka Ramaputra. Putra quiere decir hijo. Ramaputra quiere decir hijo de Rama. Ese es el nombre de este maestro. Él practicaba él logró samadhi de la nada. Okay. Hay 4 niveles en estado de no forma. Hay 4 niveles. Primero se llama samadhi de espacio infinito. Segundo, samadhi de la conciencia infinita. Después, samadhi de la nada. Y después, samadhi de ni percepción ni no percepción. Udraka Ramaputra logró samadhi de la nada. Y su maestro le dejó enseñanza para lograr samadhi de la ni percepción ni no percepción. Entonces él le instruyó a Siddhartha para que practicara ese nivel de la nada, y Siddhartha no solo que llegó al mismo nivel que ese maestro, le superó, es decir, logró el nivel del maestro del maestro. Y ahí Udraka Ramaputra le ofreció que él le enseñara a él y a su grupo. No solo como un igual, sino le ofreció lugar como su maestro. Ahora, hay una cosa muy importante para saber sobre este tipo de concentración. En yoga se enseña la concentración o samadhi de la nada. Como yo dije, es diluir la fuerza de la conciencia para que no esté apegado al cuerpo y uno siente una sensación de mucha alegría, porque no hay carga del cuerpo. Pero ¿qué pasa con esa conciencia? Esa conciencia no tiene suficiente fuerza para hacer introspección. Y por esa razón, Siddhartha después se dio cuenta que en esos estados puede permanecer por mucho tiempo, pero no sirve para entender qué es vejez, enfermedad y muerte, y cómo acortar y solucionar el problema de la vejez, la enfermedad y la muerte. Ok, seguimos. 104, por favor. Pero Siddhartha no estaba completamente satisfecho con las enseñanzas de Udraka Ramaputra. Lo que él había enseñado era, en verdad, superior a las enseñanzas de Arada Karama. Practicar con Udraka Ramaputra le permitió silenciar su mente, por lo que pudo desapegarse completamente de todas las cosas, ideas y sentimientos.
En tal estado mental uno difícilmente puede decir que existe o que no existe. Aún así, podría no comprender claramente el siempre presente problema de la vida y la muerte. Por lo tanto, Siddhartha también dejó el lugar de Urvaka Brahmaputra y entonces decidió, en lugar de visitar y aprender aquí y allí, dando vueltas por ahí, ir en búsqueda de la suprema verdad mediante su propia sabiduría y esfuerzo. En las prácticas de los yogis, en esa época, 2500 años antes, tanto como hoy, yo conozco monjes, amigos míos y maestros míos que tienen bastante nivel de concentración y querían probar esos estados. Entonces van a la India para estudiar con esos yogis. Aunque esos estados de concentración, el Buda ya dijo que no sirven para la introspección, pero tengo conocidos que les gusta probar. Entonces se fueron para probar. Y una vez que lo prueban, entienden por qué no sirve. Porque en esos estados de no forma, uno no siente carga del cuerpo. Puede estar por meses en meditación, sin mover. Y la palpitación, la respiración, todo es como casi un muerto. Pero ya toma la humedad del ambiente. Y pueden permanecer allí por meses, semanas y meses. Pero cuando salen es la misma cosa. Todavía emprenden las mismas aflicciones que tienen. En los antiguos yogis y esos métodos de buscar estados de meditación alto, lo que quieren es practicar y poder entrar en estos estados meditativos rápidamente y permanecer ahí lo más posible. ¿Hasta qué? Hasta que su cuerpo llega su tiempo, digamos, su muerte viene y ahí, en ese momento, mediante ese estado meditativo, su cuerpo fallece y ¿dónde renacen? En esos cielos, inmediatamente. Eso es el propósito de esa práctica. Y en esos cielos, según los textos budistas, el Buda dijo, pueden permanecer por 80,000 años, kalpas, millones de kalpas, que son millones de años en esos estados. Pero tampoco sirven para entender la realidad, la verdad universal. No pueden hacer introspección de suñata o no ego. ¿Qué es esto? ¿Ya? La cual después podemos hablar más en pregunta y respuesta. Voy a elaborar después. Entonces, ahí Siddhartha se dio cuenta que aún su maestro Brahmaputra, esa técnica no le sirve. Entonces decidió buscar otras formas de práctica. 105, por favor. En aquella era, como en los tiempos modernos, había muchos sramanas de varios cultos en India que habían renunciado a sus familias para practicar el ascetismo. Ellos creían que sufriendo hambre y atormentando sus cuerpos físicos podrían renacer en los estados celestiales en medio de un eterno placer, y que sufriendo mucho durante la presente vida serían recompensados con más placer en el futuro. Por eso practicaron privaciones siguiendo todo tipo de enseñanzas y actos extenuantes. Ascetismo. Lo opuesto de ascetismo es hedonismo. Hedonismo es cuando uno pasa su vida tratando de disfrutar carnalmente placeres sensuales, a través de los sentidos, trata de sentir placer. Hedonismo, el otro nombre se llama consumismo.
Consumismo a su más alto nivel es hedonismo. Los griegos, los hedonistas en esa época, todos los que han leído sobre literatura y filosofía griega, saben que trataron de explorar lo máximo de los placeres, pero siempre llegan a dañarse, porque primero el cuerpo no aguanta, segundo el deseo es insaciable, porque solo uno tiene que hacer cierta cosa repetidamente y va a darse cuenta que ya no va a tener el mismo sentimiento la próxima vez. Es como droga. Uno primero siempre empieza con fumar. Yo no conozco hoy, hasta hoy yo no conozco a alguien que toma alcohol y no fuma. Ahora, o que toman droga, hacen droga, pero nunca han bebido alcohol. Es cuestión de nivel. Todos empezamos con chocolate y llega a un nivel que no funciona. Entonces va al próximo, algo más. Pero ¿sabe qué hace a los sentidos? Dumb down, ¿cómo se dice? Le hace menos sensible. Entonces cada vez necesita una dosis más fuerte para sentir más. Cuando uno busca, y le voy a decir como una regla, cuando uno busca la pasión tremenda, nunca lo va a encontrar. Cuando uno busca algo que ¿cómo se llama? Le choca el mundo. Shake the earth, le dicen. Y muchos usan esos términos hoy, estoy buscando esa persona, esa pareja que me mueve el piso. Usualmente lo que te mueve el piso termina como terremoto. Cada uno de nosotros tenemos nuestra experiencia. Lo más que uno ama, cuando ese amor se convierte en podrido, es que la ira. Cómo me ama se convierte en cómo me odia. La misma mirada de amor se convierte en mirada de ¿qué? Desprecio. Ay, qué cosa, no puedo creer, esa persona, ¿cómo puede ser? Con tantos años me dijo que me ama y ahora no quiere hablar conmigo, no quiere nada que ver conmigo. ¿Qué es esto? Es falta de entendimiento de la emoción. Ascetismo, hedonismo. ¿Qué están ambos basados en? Eternalismo. Recuérdense, eternalismo y nihilismo. Y voy a ir dando ejemplos para que entiendan. Los humanos, nosotros pensamos mucho en término eternalista o nihilista. ¿Qué es nihilista? Es más fácil de explicar nihilista. Nihilista es cuando alguien cree que no hay causa y efecto. Yo hago lo que quiera, yo hago lo que quiero y nada me va a morder. No hay consecuencia. Yo hago lo que me parece, lo que me conviene. No importa el resultado porque un día voy a morir y todo ya va a acabar. Eso es nihilismo. ¿Pero qué es eternalismo? Eternalismo es una idea subconsciente, un apego a que el yo
es eterno, continúa. Un ejemplo con chocolate. Chocolate, uno come y chocolate muy sabroso. Si a uno le surge la idea que, ese sabor, quiero recordarlo, y cree que lo puede recordar, es ya dándole una realidad que no existe. Recuérdense, tiempo y espacio, cualquier experiencia vivida no puede ser duplicada por segunda vez. Esto es la verdad universal. Creemos o queremos reproducirlo, pero nunca lo podemos. Y por eso siempre, si uno siempre está pensando del amor que era y que no es, haciendo esa comparación, va a sufrir. Si uno entiende la impermanencia de las experiencias, uno puede disfrutar del momento, pero no apegar a una falsedad de su permanencia. Apegar a esa permanencia en sí mismo es un pensamiento eternalista. Con los hijos, yo y el mío, tiene mi gene. Entonces cuando yo no estoy en este mundo, ella o él pasa la línea. Es como yo estoy viviendo. Ese mío que usted cree que es mío es nada más que otro individuo, otro mundo, relacionado con tu karma, pero no es tuyo. Pensando que es tuyo, vas a decirle y hacerle sufrir también a él o ella, tanto como ella y él te va a hacer sufrir. Pero si uno ve esa relación como de afinidad, pero no de un apego, y reconoce la impermanencia de la relación, entonces uno siempre va a tener objetividad cuando le trata de efectuar, como educar, guiar, pero no imponer. Eternalismo, nosotros pensamos en términos eternalistas todo el tiempo. Y voy a ir dándole más ejemplos. Ahora, en esta etapa, cuando el Siddhartha vivió 30 años hasta casarse y tener un hijo, entonces en la vida de palacio. Eso sería, yo voy a categorizarlo como hedonismo. Era un teatro, unas condiciones que su padre, el rey, lo impuso para que él quedara en ese estado. Pero después él ya superó, él no encontró su felicidad en hedonismo, entonces eligió a dedicarse a la búsqueda espiritual. Entonces, primero con la práctica de meditación de no forma. Y cuando vio que eso no le facilita su introspección no le da una solución a vejez, enfermedad y muerte, entonces ahora está en ascetismo. Está probando ascetismo como una práctica. Okay. ¿Por qué ascetismo está relacionado con eternalismo? Les explico. En la antigua India, la práctica de ascetismo está basado en una teoría en que hay un cúmulo de sufrimiento. Cada uno tiene un cúmulo de sufrimiento que proviene de vidas pasadas de malas acciones. Entonces, todo uno tiene que hacer para tener una mejor vida futura es tratar de vaciar ese cúmulo de sufrimiento, sufriendo lo más posible. Sufrir para vaciar ese cúmulo. Es decir, ellos imaginaban que hasta hoy hay personas practicando así.
que hay un cúmulo de cosas, de sufrimiento. Y si yo sufro más, después de sufrir, la felicidad, solo va a quedar la felicidad y no más sufrimiento. Yo te voy a decir, los ascetas hacen eso, nosotros como humanos hacemos eso también. Cuando estamos en una relación mal y pensamos, voy a aguantar, sufrir un poquito más y tal vez va a cambiar. Entonces se acostumbra a ese sufrimiento, pensando que yo sufro un poquito más y va a cansar de hacerme sufrir y vamos a estar mejor. Un autoengaño. Recuérdase, sufrimiento no quita el sufrimiento. Tampoco hedonismo, disfrutando, no te trae más felicidad. ¿Entiende? Todo es a causa de la idea, un apego a un eterno yo. Yo existo, yo quiero seguir existiendo. Entonces, para purificar el yo, ese ego, yo reconozco que hay parte que consecuencias de sufrimiento y consecuencias de felicidad que merezco. Entonces, en esta práctica de ascetismo, tratan de sufrir lo más posible. Así, en la vida que viene, solo sobra ¿qué? Felicidad. Okay. Y hacen cosas que tal vez pensamos que es totalmente absurdo. Pero ¿y si ustedes notan su vida? En cierto modo hacemos la misma cosa. Por ejemplo, el médico ya te dijo, no puedes comer dulce. Vas a terminar con diabetes. Vas a tener problemas. No puedes tomar tanto alcohol. Entonces uno hace lo mismo, descontrolado, y después se arrepiente. Y siempre está en ese proceso de sufrir. Y lo busca, ¿eh? No crea. Porque, mira, para beber, ¿qué tiene que hacer? Tiene que encontrar alcohol. Tiene que tener dinero para comprar ese alcohol. Tiene que encontrar un lugar donde puedes sentarte para tomar ese alcohol. Todo es un planeamiento. Okay. Yo solo voy a empezar así y después voy a ir marcando más sobre eternalismo y nihilismo. Okay. 106, por favor. Algunos de ellos reducían gradualmente su ingesta diaria de comida hasta no comer casi nada, convirtiéndose solo en piel y huesos. Otros se paraban silenciosamente en un pie, otros alzaban uno de sus brazos apuntando al cielo hasta que se secaba su pobre circulación sanguínea hasta dejar sus brazos lisiados. Algunos de ellos dormían sobre tablas agujereadas y totalmente cubiertas de afilados clavos. Hoy día, las mujeres, tanto con los hombres, para poder adelgazar, hacen la misma cosa. Eso es ascetismo. Comer mal o comer demasiado o comer no suficiente. Esos son actos de ascetismo. Uno no quiere darle ese nombre, pero piénsalo, su esencia. ¿Qué es lo que es? En vez de manejarse en el sendero medio, comer suficiente y no demasiado. Uno siempre va al extremo, come demasiado y después tiene que hacer una dieta. Y después de la dieta, cuando ya no es verano y no tiene que estar en bikini, entonces empieza a comer de nuevo. Y ahí está ese ciclo. Y todo eso es evidente en nuestra cultura, digamos, global. Ellos practicaban así
pensando los ascetas que lo más que sufren ya están, ¿cómo se dice?, madurando o viviendo las consecuencias de las malas karmas. Un ejemplo, también tal vez un poco extremo. Un esposo le pega a su esposa. O no, vamos a revertir el rol. La esposa le pega al esposo. Le pega mal. Y él sufre. Pero él piensa, voy a aguantar un poco más, porque se va a cansar. Va a cansar de pegarme y vamos a estar bien. Vamos a volver a ese día cuando él todavía ella me amaba y va a dejar de pegarme. Estas cosas magnificado a una práctica de ascetismo, ya pueden imaginar, uno va buscando sufrimiento pensando que el sufrimiento va a agotar sus consecuencias kármicas malas. Una de las prácticas ahora en India puedes ver que van buscando excremento de vaca y lo comen, como lo comen pensando que el sabor, siendo tan asqueroso, genera un sufrimiento increíble, la cual en la vida próxima van a tener toda la felicidad de los alimentos y las cosas así. Y hay seguidores de eso. Okay. Voy a ver 107. Vamos a leerlo. Siddhartha trató de convertirse en una asceta de muchas maneras. Él pensaba que incrementando las privaciones a un determinado grado podría llegar a la iluminación. Por eso, cuando fue a Urupikpa en su camino a Magadha y encontró allí un hermoso y tranquilo lugar con pasto parejo, frondosos árboles, agua fresca fluyendo en una corriente cercana y la villa Senani no muy lejos de allí, para ir por ofrendas, decidió permanecer allí para practicar ascetismo usando diversas técnicas especiales. El humano tiene 3 superioridades, que son cualidades superiores a los seres celestiales. Son 3. Uno es inteligencia, superioridad de la inteligencia. Segundo es superioridad de la conducta ética. Y tercero es la perseverancia del humano. El humano puede perseverar más que otros seres de otros reinos. Pero si el método está equivocado, uno no va a avanzar espiritualmente. En vez de entrenar la mente, uno termina desentrenando la mente. En vez de entender sufrimiento, uno se acostumbra a sufrimiento y no puede analizar y hacer introspección del sufrimiento. Y cree que está sufriendo felizmente. El método adecuado es muy importante. En el sentido budista, ¿qué es un método apropiado de la práctica? Cuando uno practica un método y va sintiendo menos ira, menos codicia, va descubriendo cosas de vida diaria que despertando su sabiduría y no ignorancia. Va sintiendo menos conflicto con los otros. Esos deben ser indicaciones de un método adecuado, apropiado
espiritual. Y una indicación aún más fuerte es, uno siente más compasivo por los otros. Si la práctica no te hace surgir la compasión, algo está mal. Algo no está yendo con la búsqueda, con el sendero. Algo está yendo en contra del sendero. Bueno, vamos a abrir las preguntas. Y puede ir al diagrama de cosmología budista si quiere. ¿Tienen preguntas sobre esto? Y sí. Nirvana en la antigua India significa felicidad última, felicidad muy grande, inmensa. Pero según budismo, según el Buda, Nirvana es un estado de no codicia, ira e ignorancia, un estado de tranquilidad y paz. Mismo término, pero definido diferente, tanto como la palabra karma. En el occidente, la palabra karma equivale a destino. Entonces, cuando algo pasa mal a alguien, es tu karma. Quiere decir tu predestino. Eso está de acuerdo con la definición de los hinduistas, de las religiones en la antigua India. Pero de acuerdo con budismo, karma no quiere decir eso. Karma quiere decir, es en general karma y consecuencia, acción y consecuencia. Eso es lo que quiere decir en budismo, según budismo. Y el 28 de noviembre voy a dar una conferencia en Universidad del Salvador para hablar sobre karma según budismo en detalle. Y cómo observar karma de uno para entender su vida pasada y saber cómo hacer una vida mejor, esta vida y en el futuro. Ok. Una pregunta y después hay otra persona que tiene pregunta, sí, y después volvemos a usted, okay, sí. Perdón, en realidad quería, lo pregunté porque tenía entendido que mi hermana era una diosa griega, ¿puede ser también? Sí, pero ya, eso es, ya usted se saltó a la mitología, ya. Sí, pero la palabra nirvana ya existía antes del Buda, como la palabra karma. Ya, okay, sí. Sí. Sí, 3 periodos que decir, vidas pasadas, presente y futuras. 3 periodos. Ya. Creo que no sé si voy a tratar de terminar la biografía esta vez. Hoy es la 10ª conferencia, es decir que 6 sobran. En 6 tengo que terminar 100 diagramas. Vamos a ir leyendo rápidamente, entonces. Ni siquiera lo voy a explicar. Porque yo ya tengo la clase, las conferencias del año que viene pensado. Hablar sobre los discípulos del Buda, historia de los discípulos del Buda. Quiero hacer un, ¿cómo se dice? Un survey. Ya. Iluminación es ese estado de no sufrimiento, ¿okay?, que ya encontró la solución a vejez, enfermedad y muerte, y en ese estado uno ha realizado ¿qué? La perfección de sabiduría y compasión. Eso sería iluminación completa, digamos. Ok, sí. ¿Por qué no le da micrófono así todos podemos escuchar? Mediante la meditación, uno tiene la opción de llegar a la iluminación en esta vida o en otra.
Depende del nivel de cada uno. Pero En una vida no alcanza. Si usted alcanza, usted deberá estar aquí para hablar. Es decir, va a ser el maestro. Y yo no lo alcancé. Yo estoy muy, pero muy, muy lejos de eso. ¿Ya? Pero la idea en la práctica espiritual no es... Recuerden una frase: el que quiere iluminarse enseguida no se ilumina. Es decir, tiempo para un practicante no es lo más importante. Es concentrar en lo que uno tiene que hacer en este momento, la práctica, y el estado mental, como uno mantiene. La iluminación viene cuando viene. Pero hay indicaciones de estados de iluminación. Y esos hay muchos textos budistas que hablan de diferentes niveles de realizaciones. ¿Ya? Ahora, lo más importante es, tienen que saber que la iluminación no es comprada, no se compra. Si alguien te dice, mira, yo $500 te doy la mitad de la iluminación y solo tiene que trabajar con la otra mitad, no se compra, no se vende, es algo propio. Pero, digamos, teóricamente, sí, teóricamente todos los que tienen ese nivel pueden llegar a la iluminación, porque eso es lo que el Buda Shakyamuni ofreció. Él dijo: yo no creé la verdad universal, yo no creé la iluminación, el despertar ya existía, yo meramente lo descubrí. Entonces ofrece las técnicas para que nosotros podamos trabajar con nuestra mente y cuerpo y llegar a ese estado. Ahora, el hecho que él lo logró 2500 años antes, y estamos hablando de su historia, él también dijo, él pasó innumerables vidas anteriores acumulando su práctica para llegar a ese momento. Ahí está mi respuesta. ¿Ya? Sí. La iluminación, el nirvana, ¿es lo mismo o hay que llegar a la iluminación y después al nirvana? Iluminación no es el término que usamos usualmente. Cuando decimos bodhi es iluminación, llegar a la iluminación, pero llegar a la iluminación es como un objetivo. Pero ¿qué es lo que uno logra? ¿Qué es lo que uno realiza? Realiza nirvana, el objeto que se realiza. Uno no dice, yo realizo la iluminación, yo llego a la iluminación y realizo nirvana. Estado de nirvana es un estado que uno puede lograr y permanecer. Se llama ya estado de liberación. Pero ¿es posible o no sentir sabor de nirvana de vez en cuando en la práctica? Sí. Saborcito. Es como te viene un olor de un chocolate y ahí ya se va y uno va tratando de encontrar dónde está el chocolate, dónde está, pero no lo encuentra. Pero de vez en cuando, y también en sutras dicen que es como nube. Nuestra mente es como está totalmente con nube tapando luz del sol. Ese sabor de nirvana es como de vez en cuando sale un puntito y ahí sale un rayo de luz y uno lo capta y ahí siente algo de esa paz y tranquilidad. Porque recuérdense,
si en la práctica uno nunca siente un alivio, nunca siente la felicidad de la práctica, no es una práctica comprobada. ¿Entiende? Es cuando alguien te dice, solo tiene que insistir y practicar sin insistir. Pero maestro, lo más que practico, lo más sufro. Algo está mal. Puede ser mal con la técnica, puede ser mal con la actitud, puede ser mal con el manejo mental. Algo está mal con la práctica si uno no puede disfrutarlo. Ok, ¿pregunta? Sí, ahí. Los dos primeros maestros de Buda que hicieron meditación, ¿no eran ascetas? No eran ascetas. Los ascetas después no practicaban meditación, practicaban solamente ascetismo. Los que practicaban ascetismo, se dedicaban al ascetismo. No practicaban, porque son diferentes maestros. Okay. ¿Preguntas? Sí. Y después volvemos a tu pregunta. La persona que quebró la regla. Es una pregunta sobre los ascetas y los maestros de Buda. Sí. ¿Es posible que ellos no estuvieran buscando la causa del sufrimiento en su vida humana, que solo estuvieran buscando ese cielo de felicidad? ¿O no sería el motor la búsqueda de la sensación del sufrimiento, de toda la camino espiritual, de la liberación? ¿O se quedaron en ese instante de felicidad plena? Sí, es obvio que ellos creían, los maestros mismos creían que estaban en el sendero correcto, digamos. Y por eso lo practicaban. Ahora, el hecho que Siddhartha se dio cuenta que esos estados meditativos que él pudo lograr no sirven para una introspección, es también porque él tuvo la sabiduría de entender eso. Los practicantes meditadores, los yogis, su objetivo es para renacer en los cielos, diferentes niveles de cielos. Y según el nivel que quieren alcanzar, practican esta meditación. Por ejemplo, para los brahmanes que quieren volver y unirse con el Brahma, un ser en el cielo de forma, tienen que practicar meditación de forma, que es equivalente a lo que nosotros llamamos primer jhana, segundo jhana, tercer jhana y cuarto jhana, pero tienen que llegar al primer jhana para poder renacer ahí. ¿Y qué quiere decir renacer? Tienen que, antes de morir, tienen que saber cuándo van a morir, y antes de la muerte tienen que entrar en este estado meditativo y esperar la muerte, y ahí renacen enseguida. Porque en ese estado meditativo, aquí, como humano, están en la misma frecuencia de existencia en esos cielos. Entonces inmediatamente renacen. Pero bueno, yo les expliqué esto para darle una idea de que la cosmología, según budismo, es mucho más amplio. Es como porque hay muchas personas que nos preguntan, ¿y ustedes creen en Dios? Pero la verdad es, según la cosmología budista, énfasis no está en un Dios, ni siquiera los dioses, los seres celestiales. El énfasis está en la vida humana, cómo uno practica en la vida humana
y lleva a cabo su desarrollo de compasión y sabiduría. Eso es lo que nosotros nos concentramos. Y la idea es que uno tiene suficiente potencial para llegar a ese estado de iluminación completa, en vez de pedir que le den algo después. Entonces uno asume responsabilidad total de las acciones de uno mismo. Nadie puede sufrir tus karmas y nadie puede robarte de tus karmas y disfrutar de sus karmas, como robar el banco de méritos. No, cada uno vive su propio. Ok, sí. Y había dicho que usted traduciría Sunyata como Dios en algún momento. No, nunca dije eso. En la recitación, No. ¿Qué? En la recitación no había eso. No, Sunyata quiere muchas veces traducido como vaciedad. Pero yo lo traduzco, yo diría, Sunyata es la verdad universal. Ahora, le voy a dar un ejemplo. Cuando estaba en Estados Unidos, tenía amigos padres católicos. Y me dicen, mira, y eso es lo que son conversaciones muy privadas. Me dicen, mira, yo nunca vi a Dios. Pero desde 20, 30 años de práctica me di cuenta que no importa si hay o no. Lo que importa es que cómo yo trato a los semejantes, a los humanos, cómo yo puedo ayudarles a aliviarles su sufrimiento. ¿Me entiende? Es decir, si cuando uno personaliza algo, entonces uno está dependiente del personaje. Pero cuando llega a un nivel, uno empieza a abandonar la idea del personaje. Entonces hay muchas personas que me dicen, mira, para mí, ¿qué es Dios? ¿Qué es objetivo de religión? Es llegar a un estado en que uno puede sentir compasión total por los otros. Eso no hay nombre. Pero personalizarlo lo limita. Cuando uno ya no necesita ese personaje, y como yo le dije, que tenemos que depender en la verdad, en las enseñanzas, no en la persona. Cada vez que personificamos una cosa, terminamos desilusionados. Que alguien me desilusionó. Pero la verdad no te puede desilusionar. Ya. Creo que usted tal vez no entendió esa parte, pero ya, está más claro, ¿no? Ya. Bueno, vamos a